Buenas, nuestro grupo conforma la coordinación 1 de la Cátedra Morfogénesis Práctico a cargo del Dr. Eric Urquizo. Nuestro tema de exploración son los estadios de Carnegie, que principalmente constan de 23 estadios que permiten explorar los cambios morfofisiológicos, el número de somitas que se presentan, el tamaño y los días del embrión, que después de la semana 8 pasará a denominarse feto, que se caracteriza principalmente por el óvulo fecundado, que también se denomina cigoto, que tiene una longitud vértex coxis de 0.1 milímetros y se da en el día 1. Para que esto se dé, se tiene que dar el proceso de la fecundación, que sigue una secuencia. Primero la penetración de la corona radiada, luego una adhesión a la zona pelúcida, donde debe haber una reacción cromosómica y su debida penetración. Luego se da la unión y fusión del espermatozoide y el óvulo, donde se evita la poliespermia, y se da la activación del metabolismo del óvulo, que esto es un fenómeno muy necesario para que después se produzca la segmentación. Hay una descondensación del núcleo del espermatozoide y se concluye la meiosis en el óvulo para que se dé el desarrollo y fusión de los pronúcleos masculino y femenino, con la finalidad de que mediante la mezcla de los cromosomas maternos y paternos se forme el cigoto, que es un producto de la redistribución cromosómica, es decir, se restablece el número diploide de 46 cromosomas. El estadio de Carnegie se identifica con la formación de la mórula, que se da entre 2-3 días y tiene una longitud también de 0.1 milímetros vértex coxis. Se tiene que dar el proceso de la segmentación en esta etapa, que consiste en la aparición de divisiones mitóticas sucesivas repetidas dentro del cigoto, lo que incrementa en gran medida su número de células, que también se denominan blastómeros. Estas células embrionarias son cada vez más pequeñas con cada división de segmentación sucesiva, y la segmentación tiene lugar mientras el cigoto atraviesa la trompa uterina hacia el útero, que se inicia aproximadamente 30 horas después de la fecundación. Tras la fase de 9 células, los blastómeros muestran un gran cambio de configuración y se alinean estrechamente entre sí para formar una masa redondeada y compacta. Y este fenómeno se denomina compactación, que está muy posiblemente mediado por glucoproteínas de adhesión a la superficie celular. La compactación facilita una mayor interacción entre células y es un requisito imprescindible para la segregación de las células internas, que forman una masa interna que posteriormente van a influir para la formación de blastocito. Cuando ya se han formado entre 12 blastómeros, el ser humano en desarrollo se puede denominar mórula. En el tercer estadio, este se da del cuarto al quinto día y tiene una longitud de 0.1 a 0.2 milímetros. Aquí la mórula empieza a formar un grupo interno de células y una envoltura externa. El grupo interno se convertirá en el embrión, el grupo externo en las membranas que lo nutren y lo protegen. Se da la segmentación y se diferencian los polos embrionarios y aembrionarios. También se puede diferenciar el embrioblasto, la zona pelúcida, el trofoblasto y la cavidad del blastocisto. El blastocisto queda libre, se da la eclosión de este a través de la desintegración de la zona pelúcida y se forma el disco germinativo. El cuarto estadio de Carnegie se da aproximadamente en el sexto día, con una longitud de 0.1 a 0.2 milímetros. Aquí se da el anclaje del blastocisto en el endometrio y al finalizar la primera semana, al llegar al útero, el blastocisto se implanta en la pared uterina. Aquí se puede diferenciar el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto, el epiblasto de la mucosa uterina, el hipoblasto y el epiblasto. En el quinto estadio aparece aproximadamente en el séptimo octavo día y mide entre 0,1 y 0,2 milímetros. Se produce el desarrollo bilaminar y la invasión del trofoblasto en la mucosa uterina. Los elementos del quinto estadio de Carnegie podemos visualizarlos como el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, el hipoblasto, el epiblasto, la cavidad del blastocisto, la cavidad amniótica y los vasos sanguíneos maternos. Como le dije antes, se puede dividir el quinto estadio en varias etapas. Una es donde está la implantación y otra donde ya está implantado. Entonces, cuando ya está implantado, se hace la formación de lagunas del trofoblasto y el embrión entra completamente en el endometrio. Se puede visualizar mejor la cavidad amniótica también. Y en esta sección tenemos varios elementos diferentes, como el trofoblasto lacunar, la cavidad amniótica definitiva, el saco vitelino primario y los vasos sanguíneos maternos, que también aparecen
en la otra estadio. Dentro de la otra etapa del estadio de Carnot, el quinto estadio, se desarrolla el embrión, ya que cambia y se produce la erosión de los vasos sanguíneos maternos. Se comienza a formar la placa precordal y se visualiza el mesoblasto extraembrionario, donde ocurre la transformación del saco vitelino primario en secundario. En esta parte del quinto estadio podemos dividirlos de dos maneras. De manera A, el mesoblasto extraembrionario, la cavidad amniótica y el saco vitelino primario. En la fase B podemos ver el mesoblasto extraembrionario, la cavidad del corion y el saco vitelino secundario. En el sexto estadio podemos ver que es muy diferente al quinto y se desarrolla dentro del 13º al 15º día. Mide aproximadamente entre 0,2 milímetros a un poquito más y podemos visualizar la capa intermedia celular, que es el mesodermo, que luego se transformaría en los músculos y la sangre. Se ven los estadios primordiales del cuerpo embrionario y también encontramos la membrana cloacal. Los elementos que encontramos dentro del sexto estadio son el surco primitivo, el pozo primitivo, el nodo primitivo, la membrana orofaríngea, la placa cardial, el corte del borde de la membrana amniótica, el mesodermo, el endodermo y lo que vendría a ser la futura membrana cloacal. El estadio 7 se da aproximadamente en el día 15 al día 17 y tiene una longitud de 0.4 milímetros. Al inicio de la tercera semana se va a dar o va a entrar en lo que es el proceso de gastrulación. También se va a formar las tres capas germinales embrionarias, las cuales son ectodermo, el cual se convertirá en lo que es piel, órganos sensoriales y lo que es sistema nervioso. El mesodermo se transforma en lo que es músculos y sangre. Y el endodermo en lo que es sistema digestivo, la tiroides y también lo que es pulmones. Por último, se va a dar inicio a la formación o el desarrollo del tracto gastrointestinal y de la médula espinal. En la imagen podemos observar que nos está señalando que en el número 1 está lo que es el saco vitelino, en el número 2 un rasgo primitivo, en el número 3 un nodo primitivo y en el número 4 lo que es el disco embrionario. En el estadio 8, pues, este se da aproximadamente en lo que es el día 17 al día 19 y tiene una longitud de 0.5 a 1.5 milímetros. Aquí el embrión va a estar en forma de pera, también se va a dar el periodo axial, también lo que es el canal neuroentérico, que este canal va a hacer que sea una conexión temporal entre el saco, la cavidad amniótica y lo que es el saco vitelino secundario. También se va a dar la formación del surco neural y este surco se va a formar a lo que finalice lo que es el periodo de gastrulación. Y este surco también va a ayudar a que se forme lo que es el tubo neural. Se va a seguir formando o desarrollando lo que es la médula espinal. En la imagen podemos observar que en el número 1 nos está señalando lo que es el tallo corporal, en el número 2 lo que es un rasgo primitivo, en el número 3 lo que es el disco embrionario y en el número 4 el borde de un corte de amnios. Este va a ocurrir aproximadamente el día 25. El feto va a tener una longitud de 1.5 a 2.5 milímetros y va a constar de 1 a 3 pares de somitas. Algunos signos característicos de este estadio o etapa va a ser la presencia de la membrana mucofaríngea, la eminencia caudal, el primordio cardíaco, la fosa primitiva, el surco neural y el celoma intraembrionario. En la siguiente imagen vamos a poder observar el feto con sus partes que van a estar señaladas con números. El número 1 hace referencia a la racha primitiva y fosa primitiva, el 2 a los pliegues neurales, el 3 al borde cortado del amnio, el 4 al surco neural y el 5 a los somitas. Este va a ocurrir aproximadamente en el día 28 y el feto va a tener una longitud de 2 a 3.5 milímetros. Va a constar de 4 a 12 pares de somitas. Algunos signos característicos de esta etapa o estadio son el plegado lateral, el cierre del surco neural que va a ocurrir en el tubo neural, el corte de la membrana faríngea, también van a aparecer los dos primeros arcos faríngeos y la vesícula oftálmica. En la siguiente imagen podemos observar al feto con sus partes que también están señaladas con números de la siguiente manera. El primero va a ser el borde cortado del amnios,
el 2A es el surco neural, el 2B el tubo neural, el 2C es el neuroporo caudal, el 2D es el neuroporo rostral, el 3 son los pliegues neurales, el 4 son los somitas y el 5 es el saco vitelino. En primer lugar, los embriones en estadio 11 tienen una edad postfertilización estimada de 28 a 30 días, una longitud de 2.5 a 4.5 milímetros y hay de 13 a 20 pares de somitas o segmentos corporales a lo largo del eje del cuerpo. Dentro de las principales características consta que los esclerotomos se forman en la parte ventromedial de los somitas a medida que el resto de los somitas se van a mover dorsolateralmente. El neuroporo rostral se cierra y la vesícula óptica se forma en la parte exterior del surco óptico justo en la pared del diencéfalo. En cuanto a la placoda óptica o fosa, esta de aquí va a estar presente como un ectodermo engrosado lateral al rombencéfalo. Por otro lado, en cuanto a los divertículos hepatocísticos, estos de aquí se pueden identificar en el endodermo, en la unión del intestino medio anterior. En cuanto al primordio hipofisiario, este de aquí se va a estar formando apenas rostral a la membrana orofaringea, lo cual va a conllevar que esta de aquí va a presentar una ruptura y va a conllevar a que comience a desaparecer. También van a aparecer las vesículas y los conductos mesonéfricos en el cordón nefrogénico. Otro evento importante que sucede dentro del estadio 11 de Carnegie en cuanto a las meninges y la médula espinal es que la migración de las células de los somitas va a aumentar en los embriones y las crestas neurales van a experimentar un rápido desarrollo. En cuanto a las imágenes que observamos en el estadio 11 de Carnegie, en la primera imagen el número 1 va a representar al tubo neural, el número 2 al neuroporo caudal y el número 3 al cierre del neuroporo rostral, el número 4 a los somitas, el número 5 al arco faríngeo y el número 6 de igual forma al arco faríngeo. Para concluir con esta etapa embrionaria temprana, muestran que las características claves están enfocadas en el desarrollo del tubo cardíaco y la placa neural. El embrión aún no va a ser lo suficientemente transparente para poder ver el desarrollo del tabique transversal y del somita subyacente. En segundo lugar tenemos al estadio 12 de Carnegie. Aquí los embriones van a tener una edad postfertilización estimada de 29 a 31 días. La longitud máxima va a ser de 3 a 5 milímetros. A esto se debe al hecho de que gran parte del crecimiento durante esta etapa se encuentra en la región toracolumbar, lo cual conduce a un aumento en la curvatura de los embriones en lugar de un aumento en la mayor longitud. Hay de 21 a 29 segmentos corporales o somitas distribuidos a lo largo del eje corporal. Dentro de las principales características encontramos que en los embriones más antiguos el neuroporo caudal está cerrado y ha comenzado la neurulación secundaria. Se puede identificar la mayoría de las crestas neurales cefálicas y se va a dar la formación de los arcofaringeo tercero y cuarto. También va a aparecer los esbozos de los miembros superiores y de la cola. Y en cuanto a la vesícula óptica, esta de aquí se ha estado formando, pero va a permanecer conectada al ectodermo suprayacente. Por otro lado, tenemos a las meninges y la médula espinal, la cual van a estar produciendo un gran avance en la migración de células alrededor del tubo neural, así como también un mayor aumento en el tamaño de las crestas neurales o también conocidos como ganglios espinales. Y en cuanto a lo genital, las células germinales primordiales se van a encontrar dentro de la pared del intestino posterior. En la imagen que podemos observar tenemos que el 1A va a presentar al proceso maxilar y el 1B al proceso mandibular. El número 2 está señalando al surco arcofaríngeo número segundo y el número 3 al tercer arcofaríngeo. El número 4 va a ser representado por las somitas y el número 5 por el tubo neural. En cuanto al número 6 tenemos al corazón. Cabe recalcar que aquí van a estar las aberturas sinoauriculares y el canal auroventricular. En cuanto aquí también va a comenzar la tabiculación justamente en las paredes ventriculares y los arcos aórticos van a estar presentes y las aortas
pseudodorsales se van a estar desarrollando, pero van a estar fusionadas. Van a estar presentes 4 arcos faringios, surcos y bolsas. Y en cuanto al conducto mesonéfrico, va a terminar caudalmente en la cloaca. También los futuros sinusoides hepáticos van a estar ocupados por un tipo de tejido, el cual va a ser el tejido hematopoyético. Para concluir con esta imagen, tenemos que la P va a representar al presencéfalo, o también conocido como cerebro anterior, al mesencéfalo, que representa al cerebro medio, y al rombencéfalo con la letra R, que es el cerebro caudal. El estadio 13 de Carnegie se da aproximadamente a los 28 a 32 días de embarazo. En esta fase se desarrollan alrededor de 30 a 35 pares de somitas y la longitud cefalocaudal vendría a ser de 4 a 6 milímetros. Entre los aspectos destacados vendría a estar la formación del cristalino, la visualización de los 4 arcos faringios, el esbozo de miembros inferiores y superiores, en los cuales los superiores vendrían a tener una mayor pronunciación, y por último la eminencia caudal, la cual tendría una forma de cola respectiva. En la imagen podemos apreciar del 1 al 4 lo que son los arcos faringios. El primer arco vendría a dividirse en 2 prominencias, que vendría a ser el proceso maxilar y el mandibular. El 5 vendrían a ser los somitas. El 6, las extremidades superiores, las cuales toman la forma de una aleta. El 7 y 8 vendría a ser parte del corazón, el ventrículo y la aurícula izquierda, donde se puede apreciar que el ventrículo tiene mayor tamaño. Y por último, la cola embrionaria en la porción caudal. El estadio 14 de Carnegie se da en alrededor de los 31 a 33 días de embarazo. En esta fase el embrión mide alrededor de 5 a 7 milímetros. Entre los aspectos destacados se puede apreciar la vesícula oftálmica, el inicio del canal endolinfático, aumento de la flexión cefalocaudal del embrión, el primordio del cerebelo y ciertas vesículas cerebrales, como vendría a ser el telencéfalo, el mielencéfalo y el mesencéfalo. Se da la formación del sexto arco faringio, el cual junto al cuarto arco faringio vendrían a formar lo que son los cartílagos de la laringe. Y por último es visible el primordio ocular, principalmente la fuerza cristalina y la copa óptica. En la imagen podemos apreciar que el embrión se ha flexionado más de lo que estaba en el estadio 13. Del 1 al 3 vendrían a estar lo que son las vesículas cerebrales, el telencéfalo, mesencéfalo y el primordio del mielencéfalo respectivamente. El 4 vendría a ser la fosa cristalina, el quinto, el cuarto ventrículo del cerebro, el cual es una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo. El 6 vendría a ser el seno cervical, el cual se forma a partir del aumento en el crecimiento del sexto arco faringio en comparación con el tercer arco faringio. El séptimo vendría a estar el cordón mesonéfrico, el cual junto a los glomerulos vendrían a formar lo que son el riñón mesonéfrico. Estos riñones tienen una función de riñón provisional hasta que se formen los riñones permanentes. Por último, 8 y 9 vendría a estar lo que son los miembros superiores, en donde el miembro superior vendría a tener forma de una pala. Estadio 15 de Carnegie, que va desde el día 33 al día 36 con una longitud de 7 a 9 milímetros. En la imagen podemos observar que hay ciertas partes que están enumeradas. El número 1 es el cordón umbilical, número 2 la prominencia cardíaca, número 3 la placa nasal, número 4 el primordio ocular, número 5 el brote de la extremidad superior y número 6 el brote de la extremidad inferior. Como signos característicos tenemos el desarrollo de la placa de las manos, miembros inferiores en forma de pala, la presencia del seno cervical y la formación de vesículas cerebrales secundarias. El estadio 16 de Carnegie, que va desde el día 37 al día 40, una longitud de 8 a 11 milímetros. O podemos observar en la imagen que también hay ciertas partes que están numeradas. El número 1 es el cordón umbilical, número 2 la fosa nasal, número 3 el surco nasolagrimal, número 4 el primordio ocular, número 5 que es la flexura pontina, número 6 la flexura cervical, número 7 el primordio auricular, número 8 la prominencia cardíaca, número 9 que es la placa de la mano y número 10 la placa del pie. También podemos ver en la imagen que hay ciertas partes que están sombreadas de diferentes colores. El color rojo es el telencéfalo, el color amarillo el diencéfalo, el color celeste es el mesencéfalo, el color azul oscuro el metencéfalo, el color azul un poco más claro es el mielencéfalo y el color verde la médula espinal. Como signo característico tenemos miembros superiores con esbozos de codo y muñeca, miembros inferiores con forma de pala, la pigmentación de retina y las prominencias auriculares que están bordeando el primer surco faríngeo.
Estadio 17 de Carnegie, que va desde el día 41 al día 43 con una longitud de 11 a 14 milímetros. Podemos observar en la imagen que el número 1 es el cordón umbilical con una hernia umbilical fisiológica, número 2 que es la placa nasal, número 3 que es la placa de lente pigmentado, número 4 que es el meato acústico externo, número 5 que es las colinas auriculares y número 6 la formación de las zonas interdigitales. Como signos característicos tenemos la aparición de los radios de los dedos de la mano, aumento del tamaño de la cabeza, la formulación correcta del tronco y del cuello, las prominencias de las vesículas cerebrales y los montículos auriculares que están formando ya la parte futura de lo que es la oreja en el oído externo. El número 18, vamos a decir que tiene una longitud de 13 a 18, entre el día 44 y el día 46. Tenemos una imagen, dentro de esa imagen van a haber 6 cosas. La primera cosa es una prominencia cardíaca, la segunda cosa es un surco nasolarimal, la tercera cosa es un meato acústico externo y la cuarta cosa es una placa en las manos con radiaciones visibles en los dedos, un reposapiés con puntera de primordium y un primordium del párpado. Bueno, también tenemos rasgos característicos, entre esos tenemos el primordio del dedo del pie, el primordio nasal, que se forman las articulaciones del codo. También tenemos que está claramente visible las rayas digitales de las placas de los pies, los párpados se encuentran formando, hay espacios abiertos entre los rayos digitales de los dedos de las manos y también son visibles los pezones. Dentro de este estadio tenemos que ocurre aproximadamente en el día 48, que mide aproximadamente 16. Bueno, tenemos una imagen, dentro de esa imagen van a haber 8 cosas ubicadas. La primera cosa ubicada es la prominencia del hígado, la segunda es el primordio del párpado, la tercera es el ojo, la cuarta es el meato acústico externo, la quinta es el hombro, la sexta es el dedo, la séptima se encuentran los dedos de los pies formándose y la octava va a ser el enderezamiento del tronco. Cuando tenemos signos característicos, dentro de esos signos característicos está el alargamiento y el enderezamiento del tronco, el aspecto del meato acústico externo, el inicio o el génesis de las articulaciones de la rodilla y la cadera. También tenemos que la cola embrionaria se encuentra atrofiada, la rotura de la membrana cloacal y por último el maxilar y la mandíbula. Bueno, dentro de este estadio tenemos que tiene una longitud de 18 a 22, ocurre aproximadamente del día 49 al día 51. Vamos a tener una imagen, dentro de esa imagen van a estar 10 cosas ubicadas. La primera cosa va a ser la prominencia del hígado, la segunda va a ser el primordio del párpado, el tercero va a ser el ojo, el cuarto va a ser el canal auditivo, la quinta va a ser el codo, la sexta va a ser los dedos, la séptima los dedos de los pies se encuentran formándose, la octava va a ser el enderezamiento del tronco, la novena va a ser una red vascular de los vasos subcutáneos de la cabeza y por último, que es la décima, es la flexión cervical. También vamos a tener signos característicos, entre esos va a estar que el brazo se encuentra en pronación, los miembros superiores se alargan mientras que los codos se flexionan. También tenemos que aparecen los plexos vasculares del cuero cabelludo. En el estadio 21 se puede observar que tenemos distintos elementos característicos. Está primero el cordón umbilical con hernia fisiológica. En el número 2 encontramos la nariz. En el número 3 la red de vasos subcutáneos de la cabeza. En el número 4 el oído. En el número 5 el codo. En el número 6 la pronación de las manos, indicado con una flecha rosada. En el número 7, la rodilla. En el número 8, la supinación de los pies, esta vez recalcado con una flecha azul. Y finalmente, en el número 9, los dedos de los pies. El desarrollo se da aproximadamente entre el día 53 al 54. Y el tamaño se encuentra entre los 22 a 24 milímetros. Signos característicos. La red de vasos subcutáneos de la cabeza se extiende. Y los brazos y piernas giran hacia adentro y se tocan entre sí. En el estadio 22 encontraremos distintos elementos. En el número 1 se halla el cordón umbilical con hernia fisiológica. En el número 2, la nariz. En el número 3 está la red de vasos subcutáneos de la cabeza. En el cuarto está el oído, en el quinto el codo, en el sexto la pronación de las manos, en el séptimo la rodilla, en el octavo la supinación de los pies, en el noveno ya encontraremos dedos bien desarrollados y en el décimo el resto de lo que sería la cola embrionaria. Esta etapa se da aproximadamente entre el día 53 al 56.
y su tamaño se encuentra entre los 23 a 28 milímetros. Signos característicos. Está el desarrollo de los párpados y del conducto auditivo externo, se presenta el tragus y antitragus, el tabique nasal y finalmente el paladar secundario. En este se definen primero el cordón umbilical con hernia, segundo la nariz, tercero el ojo, cuarto el párpado, quinto el oído, donde la A es el trago y la B el antitrago, sexto la boca, séptimo el codo, octavo los dedos de los pies, noveno la yema de la cola embrionaria atrofiada. Se encuentran también distintas zonas representadas por colores. Por ejemplo, el color rosado es el telencéfalo, el color amarillo es el diencéfalo, el color celeste el mesencéfalo, el color morado el metencéfalo, el color azul el mielencéfalo y finalmente el color verde es la médula espinal. La etapa de formación de este embrión se da en el día 56 hasta el día 60. Su tamaño está entre los 27 a 31 milímetros. Sus signos característicos son: el ángulo entre la cabeza y el tronco es de 30 grados. La cabeza representa el 50% del tamaño del embrión. Esta también es redondeada y sus extremidades alargadas sobresalen del cuerpo. Está presente la barbilla, la fosa nasal y el desarrollo del primordio genital externo. Muchas gracias.